Entonces, calcular el volumen del sólido generado, al girar la región limitada por la gráfica, de I igual a f de x, por ejemplo, en raíz de 3x menos x cuadrado. Entonces, y el eje x, ¿no? La gráfica de esa función y el eje x. Aquí entre paréntesis podemos escribir el eje que está valiendo entre 0 y 3 en realidad, ¿no? En torno del eje x. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Ya? De calcular el volumen del sólido girado a esa región. La región está limitada por esa curva. Fíjense ustedes si todos colocan esa curva. Igual raíz de 3x menos x cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes elevan al cuadrado, eso es 3x menos x cuadrado. Pasamos todo al lado izquierdo. Vamos a tener x cuadrado menos 3x más y cuadrado igual a 0. No sé si les parece qué es lo que será esa curva. Porque si uno completa cuadrado ahí, si completa cuadrado, esto debería ser algo, x menos algo al cuadrado. Esto debería ser 3 medios al cuadrado. Para que me dé lo de arriba, tendríais que restarle 9 cuartos. ¿Sí? Más y cuadrado igual a 0. O sea, sería x menos 3 medios al cuadrado más y cuadrado igual 9 cuartos. O si tú quieres, puedes colocar 3 medios al cuadrado. Y eso es una ecuación bien conocida, ¿no? Eso que está aquí corresponde a una circunferencia centrada en 3 medios 0 con radio 3 medios, ¿cierto? Con radio R igual 3 medios. Así que la diferencia de una con otra, si tú lo quieres graficar, tienes que graficar una circunferencia. Pero está centrado en 3 medios 0, si 3 medios puede estar ubicado aquí. Y tiene radio 3 medios. De aquí a aquí 3 medios. Y de aquí a aquí debería ser 3 unidades, ¿no? Entonces la circunferencia sería esta. Oh, no me quedó muy buena. Ahora voy a dibujar así nomás, porque yo necesito la parte de arriba. Esta parte de abajo no me interesa. Esta. Bueno, no lo voy a dibujar. Porque aquí dice el signo positivo. Entonces la diferencia de esa con esa es que la parte de arriba de la circunferencia. Así que la que está en azul representa la función y igual a f de x, que es la función de abajo. Que es una semicircunferencia. Entonces, esa región, la región que está ahí achurada, lo que vamos a achurar aquí, esa,
gira en torno al eje X. Gira en torno al eje de las X. Entonces al girar se genera un volumen o se genera un sólido, ¿cierto? Bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Se genera un sólido. Entonces nosotros vimos en la clase pasada que su volumen, si tú lo tomas así, los elementos van a ser así. En este caso este elemento, un pequeño rectangulito, es perpendicular al eje de giro. Entonces usa el método del disco. Entonces el volumen, ¿cómo está dado? Es pi veces la integral de A hasta B, en este caso entre 0 y 3. Parece que me decían aquí que el X varía entre 0 y 3 de la función al cuadrado. La función f de x va al cuadrado. Ese sería tu volumen. Y vamos a calcular el volumen, colócale V, volumen V. Se refiere a ese sólido de revolución. Entonces, como tu función estaba por la raíz, esto te da pi veces la integral entre 0 y 3. Tu función va al cuadrado sería la raíz de entre x menos x cuadrado. Esto al cuadrado. Ahora hay que calcular la integral simplemente. Integral entre 0 y 3. Sería 3x menos x cuadrado de x. Y el cálculo de esa integral es fácil. La de resultado. Bueno, pueden sacar la cuenta ustedes. Porque si te saca la primitiva, pi veces, ahí tendría 3x cuadrado medio menos x cubo tercio. Esta cosa está evaluada entre 0 y 3. Entonces, pi veces, si lo evaluamos en 3, sería 27 medio ahí. Menos, si lo evaluamos en 3, 27 tercios. Si no me equivoco. Ah, me falta un 3 aquí, ¿no? 8, 9, 8, 27, falta un 3 ahí. Bueno, saquen la cuenta ustedes y esta cosa te da 9 pi medio. Se lo dejo de tarea eso para que ustedes lo chequeen. Entonces así sale este ejercicio, por ejemplo. Finalmente estoy calculando el volumen de una esfera. Si ustedes se dan cuenta, porque si uno gira en torno al eje de la X, te da como una semicircunferencia. Para hacerla girar, te da una esfera en realidad, un volumen de una esfera. Entonces el volumen de una esfera en general cuando tiene radio R, cuando tú usas esta fórmula 4 tercios pi r cubo. Entonces aquí el R vale 3, ¿no? Tiene radio 3 medio. Si tú lo chequeas, lo escribes aquí, te da hasta el mismo resultado. De hecho, esta fórmula se puede deducir usando el método del disco. A ver, ¿cómo podríamos deducirla? Vamos a ejemplo 2. Dice, encontrar el volumen de una esfera de radio R, por ejemplo. Y entre paréntesis, usa el método anterior, ¿no? Usa el método del disco. Entonces, ¿cómo podríamos usar el método del disco para deducir que el radio de una esfera es 4 tercios pi r cubo? Esa es una fórmula que ustedes lo pueden buscar en cualquier... En Google, por ejemplo, de darte este resultado. Pero bueno, uno podría calcularla esa, considerando una función que te genera una esfera. Entonces, para ello uno genera un círculo.
o coloco una circunferencia. Entonces consideremos la circunferencia. Consideremos la circunferencia de radio R, ¿no? Y centrada en el origen. Va a ser la más simple. X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado. Es una circunferencia centrada en el origen del radio y de radio R. O sea, una cosa así. Tengo el eje X, el eje Y. Y la circunferencia lo voy a pintar de azul. Y algo así. Ya, entonces este de aquí, si tú quieres, este va a ser menos R. Este va a ser R. Entonces la cáscara aquí será la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado. Entonces, como yo necesito una función, no una relación, una función, yo puedo considerar solamente la parte de arriba, el primer cuadrante. Considero el primer cuadrante, por ejemplo. Con otro color. Este, ¿viste? Primer cuadrante. Ese. Entonces yo genero el primer cuadrante y lo hago girar. Esa es la región R. Y lo hago girar, me va a generar una semiesfera. Evidentemente la región está variando entre 0 y R. Esa es la región R. Entonces tu función, esa función, será despejar el I de ahí. Porque aquí el I cuadrado es R cuadrado menos X cuadrado. Entonces al despejar el I va a ser igual a raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Entonces hacemos girar esa región achurada en torno al eje de las X. Ahí está. Yo también no quiero aplicar dentro del disco porque si tomo un elemento aquí, ese elemento es un pequeño rectangulito, es perpendicular al eje de giro. Entonces, al hacer girar R, la región R, en torno al eje X, se genera una semiesfera, ¿no? Una semiesfera. Cuyo volumen es o sea, el volumen de la semiesfera. Bueno, aplicamos la fórmula. Pi veces es la integral de A hasta B, o sea, de 0 a R, de tu función al cuadrado. Y esta es tu función. Entonces tu función va al cuadrado. Tú pusieras la raíz. Entonces, al tomar raíz, pi veces la integral entre 0 y R. Entonces, al elevarlo al cuadrado, me va a dar R cuadrado menos X cuadrado de X. Y calculamos la integral, pues. Pi veces, ahí debería ser R cuadrado por X. R es constante, ¿no? Menos X cubo tercio. Donde el X está evaluado entre 0 y R. Entonces, si lo evaluamos en R, va a ser pi veces. En vez de X coloco R, me va a dar R cubo aquí. Menos, en vez de X coloco R cubo tercio. Eso es un teorema fundamental del cálculo.
y lo evalúo en 0, te darte 0. De tal manera que el resultado va a ser pi veces aquí. Y ahí 2, sí, 2 R cubo tercio. Ese sería el volumen de la semiesfera. Pero yo no quiero el volumen de la semiesfera, quiero el volumen de la esfera completa. Entonces ahora hay que multiplicarlo por 2. Así. El volumen medido, o sea, de la esfera, es, bueno, 2 veces el valor que tú calculaste. 2 veces, ¿qué cosa tendría que ser? 2, bien digo, 2 pi R cubo tercio. O sea, es 4 tercios de pi R cubo. Entonces hemos recuperado la formulita, ¿viste? Esa que tú la encuentras en cualquier parte. Y esta que está acá. Es el volumen de una esfera de radio R. Entonces se puede calcular todas esas cositas, figuras o volumen de figuras que uno conoce, usando el método del disco, por ejemplo. Buen ejercicio. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, ejemplo 3. Nosotros ya hemos visto que cuando uno tenía una región, daba así por ejemplo, tenía una función mayor, ahí, uno con otro color, con azul, una función así. Esto lo vi la clase pasada. Esa es la función mayor, por ejemplo, llámale tú I igual f de x. Después tenía una función menor, una que estuviera por abajo, puede que se intersecte o no, I igual g de x. Entonces, donde este es A y este es B, y tu región es esa, R, la región azulada. Esa sería la región R. Y cuando gira en torno al eje de las X, el eje de las X, si los dos giran en torno al eje de las X, se genera un volumen. Y el volumen, lo di la clase pasada, nuevamente lo repito, el volumen, cuando esa región gira en torno al eje de la X, va a ser pi veces la integral de A hasta B, la función mayor, que es la azul en este caso, la función mayor, menos la función menor al cuadrado. Entonces, evidentemente, todo esto por dx. Entonces, fíjate nuevamente aquí, el elemento que tú te vas a tomar es un elemento, porque esa es tu región, ¿no? Un pequeño rectangulito ahí, es perpendicular al eje de giro, ¿no? Entonces se pide, el ejercicio siguiente tiene que ver con eso. Dice, hallar el volumen B, ya, volumen B, del sólido generado al rotar
o al girar, al rodar la región comprendido entre las curvas y igual a x cuadrado, y la otra es y igual a x más 2, en torno al eje x. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces hay que aplicar lo que acabo de escribir ahí. Entonces, primero que nada, ver cuál es la región. Porque fíjate que no me dice dónde integrar, porque aquí tengo que ver dónde integrar entre A y B. Hallar el volumen B del sólido generado al rotar la región comprendida entre esas dos curvas y en torno al eje X. Tengo una parábola y una recta. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver los puntos de intersección, si es que lo hay. Tiene que haber, o si no, no tendría una región acotada. Entonces, primero, ver los puntos de intersección, donde se corta. Entonces, tengo una parábola con una recta. Entonces, para poder encontrar los puntos de intersección, tendrías tú que igualar los dos, ¿no? El x cuadrado tendría que ser igual a x más 2. De ahí tú podrías formar la cuadrática, x cuadrado menos x menos 2 igual 0. Factorizas x factor d. ¿Cuáles son los numeritos? Bueno, creo que es menos 1, más 1. ¿Cuáles son los numeritos ahí? Más 1, menos 2, ¿no? Cada producto te da menos 2 y la suma es menos 1. Así que tendría dos posibilidades. El x vale menos 1 o bien el x vale 2. Ahí se produce la intersección. Entonces tú puedes dibujarla si quieres. Bueno. Tengo el eje X y el eje Y. Entonces tengo una parábola que uno la conoce, cuál es la parábola. Ahí la voy a colocar con azul. Una cosa así. Y bueno, esto se prolonga, ¿no? Y tendríamos la parábola. Y una recta. Bueno, para que te des cuenta la recta, te tomas dos valores, no, x y. Cuando el x vale 0, por ejemplo, el y vale 2. Y cuando el y vale 0, el x vale menos 2. Así que debería cortar por aquí. Voy a hacer algo por ahí más o menos. Algo así. Entonces, la verde sería el y igual x más 2, la recta. Y el azul sería la parabólica. Entonces habíamos dicho que se intersectan en menos 1 y 2. O sea, este sería menos 1. Este sería 2. Entonces tu región va a ser la que está llorada. Esa es tu región R. La región R que está acá. Entonces, ¿cómo quería el volumen usando las fórmulas de ahí? Bueno, si tú te tomas un elemento cualesquiera, aquí, dentro de la región, por ejemplo ese, siempre la función menor es la parábola. Y la función mayor, sea al tope, es la recta. Entonces inmediatamente uno sabe que la función mayor
La que está arriba sería, esta sería la f de x, si tú quieres. Esa f de x, x más 2. Y x cuadrado sería la función g de x. De la formulita. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el volumen? El volumen, según lo que aparece ahí, es pi veces la integral de a hasta b, o sea, de menos 1 a 2. Tú calculas la función mayor, que la verde es x más 2, todo al cuadrado, menos la función menor al cuadrado. La menor es x cuadrado cuadrado. Y todo esto por dx. Entonces tendría que calcular la integral y tendrías tu volumen, ¿no? Bueno, se lo dejo tarea para que lo resuelvan eso. Esto te da 72 pi dividido por 5. Ese sería el volumen, ¿eh? Esta tarea para que lo resuelva la integral. Es fácil calcular la integral. Entonces hay una aplicación donde uno usa esta formulita. Ahora bien, fíjense que la región que teníamos aquí giraba en torno a la recta, el eje X, ¿no? Giraba en torno al eje X. Pero decir el eje X es lo mismo que decir igual a 0. En el ejemplo acá también estamos girando en torno al eje de la X, o igual a 0. La pregunta es, ¿qué pasa si hace girar esa misma región sobre una recta igual menos 1, por ejemplo? O igual 8. Una recta paralela al eje de la X, no solamente el eje X, sino paralela al eje de la X. Porque todas están, si tú te das cuenta aquí, nuevamente está girando en torno al eje de la X, el eje X. Pero aún me interesaría otro tipo de recta paralela al eje de la X. Por ejemplo, ¿qué pasará con una curva que gira en torno a una recta X igual C, por ejemplo? Entonces es lo que dice el siguiente teorema, ¿no? Dice, teorema. Entonces vamos a considerar sea R la región encerrada por la curva continua, encerrada, las curvas continuas, es igual f de x e igual g de x, como el ejemplo anterior. Desde x igual a a hasta x igual b. Tal es que, bueno, una mayor que otra, tal es que para cada x en a b, la f de x está por arriba de la g. Y la g es mayor o igual que una constante. Eso. O, lo que podría ocurrir, que la f de x es menor o igual a la g de x. Y menor o igual a una constante, sí. Se podría ocurrir eso también, ¿eh? Pero por arriba. Entonces, al hacer girar R en torno en torno
en torno a la recta igual a C. Eso es lo que acabamos de decir, igual a C. Se genera un sólido cuyo volumen es, se puede probar, cuyo volumen es esta, mira, volumen entonces va a ser pi veces la integral de A hasta B. Es una especie de diferencia de volúmenes nada más, ¿no? Entonces aquí va tu f de x menos c, y todo esto al cuadrado, menos la g de x menos c al cuadrado. De una forma un poquito más general. Eso. O sea, lo que está pasando aquí es algo así, ¿no? Es algo así, mira. Voy a tomar el primer caso. Ahí está el eje X. Entonces por arriba tengo una función, la función mayor es esta. Entonces ahí tengo la función igual f de x, ¿no? Y tengo una función menor, que es la de verde. Voy a colocar de verde. Suponte que fuera esta. Pero ahora no está girando sobre el eje de la X. Está girando sobre otra curvita. Es esa, esta es B. Entonces esta es tu región. La región R que dice aquí, ¿no? Ahí está la región R. La ciudad. Entonces gira en torno a una recta, no sé, podríamos colocarle con ese color, no, ese. Por ejemplo, esta. Gira en torno a la recta I igual a C. Ahí está. Entonces se genera un volumen. Y el volumen está dado por esa formulita. Eje X, eje Y. Eso. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer un ejemplo. Dice, hallar el volumen del sólido. Llamaré ese al sólido que se genera alrededor o en torno de la recta igual menos 1 la región, la región comprendida entre las curvas aquí sí va, entre las curvas I igual a x cuadrado y I igual raíz de x. Ya la cosa es más o menos así, ¿no?
Entonces tengo la función raíz de x, que lo vamos a escribir aquí. Esta es la raíz de x. La otra función es la parábola y igual a x cuadrado, una cosa así será. Entonces se genera una región. La región que está ahí, esa región R. Y esa no gira sobre el eje de la X, sino gira sobre la recta y igual menos 1. Y igual menos 1 está por acá abajito, ¿no? Es una recta para el eje de la Y. Y igual menos 1. Entonces es evidente, si tú miras ahí, que aquí la recta gira en torno a esa recta, y igual menos 1. Y si yo hago, aquí si la recta es igual a C, entonces inmediatamente uno sabe que C vale menos 1, ¿no? Entonces me faltaría por calcular qué es lo que A, qué es lo que es B. Porque de alguna manera, si tú miras la fórmula de arriba, la función mayor sería la raíz de x. Entonces la raíz de x debería ser la f de x, si tú quieres. Y la verde, la menor, es la g de x, en el intervalo dado. Entonces, si tú tomas un elemento cualesquiera en la región, nuevamente, viste, tu elemento es perpendicular al eje de giro. Entonces, ¿cómo quedaría el volumen? Bueno, inmediatamente sabemos que C vale menos 1, ¿no? Entonces es cosa de reemplazar nomás, ¿no? C vale menos 1. Entonces tu volumen, si uno reemplaza cada uno de los valores, tu volumen va a ser igual a pi veces, ¿cierto? Pues antes de calcular el volumen, habría que calcular el punto de intersección, ¿cierto? Para saber dónde integrar. Este parece que lo habíamos hecho, ¿no? No. Punto de intersección. Entonces tú calculas aquí punto de intersección. O sea, tiene la curva igual raíz de x, que inmediatamente uno sabe que el x es positivo, igual a x cuadrado. Entonces, de aquí estos dos, necesariamente tu x cuadrado es raíz de x. Entonces, para poder despejar tendría que elevar al cuadrado nada más, ¿no? Entonces, el x a la cuarta es x. X a la cuarta es x. Y ahí tú buscas los puntos de intersección. Tendría el 0 y el 1, ¿no? Entonces, este va a ser el 0, este va a ser 0, y este va a ser 1. De ahí inmediatamente tú sacas que el equivale 0 o bien equivale 1. Así que tienes que integrar de 0 a 1 y usar esta formulita. Pi b será integral entre 0 y 1. La función f de x, que será raíz de x, menos c, tendría que ser, bueno, c vale, ¿dónde está c? Lo habíamos dicho lo que era c, ahí está c, c vale menos 1, ahí dice. Lo reemplaza y tendrías el volumen, ¿no? Tanto tu volumen va a ser pi veces la integral entre 0 y 1 de la función mayor, raíz de x, menos el menos 1. Entonces tendría que ser al cuadrado, menos la función menor, que sería la x cuadrado, menos el menos 1, todo esto al cuadrado. Calcula esa integral y tendría el resultado.
Se lo dejo de tarea para que lo resuelvan esto, ¿eh? Pero según la respuesta te da 29 dividido por 30. Ese sería el volumen. Tu volumen. Eso. Bien, ahí está. Vamos a darle otro método que se llama el método de las capas cilíndricas. No voy a alcanzar a terminar hoy día, pero se lo voy a mencionar qué consiste. Para ello necesito otra pizarrita. Vamos a escribirlo. Métodos de las capas cilíndricas. Diferente al otro método, ¿no? Para ello vamos a considerar cilíndricas. Vamos a considerar, suponte tú, a ver, necesito más espacio, sí. Bueno, suponte tú que aquí tiene un eje de giro. Es un eje de giro, voy a llegar hasta ahí nomás. Ese se llama el eje de giro. Eje de giro. Y tú aquí tienes un pequeño rectángulo, ¿no? Por un rectángulo. Siento que fuera ese tu rectángulo. Que tiene una cierta altura. Un rectángulo R. Entonces este rectángulo está girando en torno a esa recta. Entonces a esa recta, una recta paralela a él, si tú quieres, ¿no? Entonces vamos a considerar aquí un ancho, un alto del rectángulo. Supongo que tiene alto H. Ese ancho. Y tiene un ancho W. Supongo que vale W. Y vamos a llamar, tomamos el punto medio del rectángulo aquí. Por lo tanto, ese es el punto medio, este vale W medio. Y este vale W medio. Y vamos a llamar P a la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo que está dado ahí. Entonces, al girar ese rectángulo R en torno a ese eje de giro, se genera un volumen, un sólido. Y la idea es calcular cuánto vale el volumen de ese sólido. Bueno, expliquemos bien qué es lo que es cada uno de estos. Aquí el W es el ancho del rectángulo, ¿no? Ancho del rectángulo. El H es la altura del rectángulo. Altura. El P se llama radio medio. Así se llama, radio medio.
que es la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo, como indica la figura, ¿no? Se llama radio medio. Que va a ser igual a la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo. El rectángulo que está, bueno, el rectángulo, al punto medio. Rectángulo. Entonces, al hacer girar R en torno al eje de giro, al hacer girar, no me gusta esto, un poquito más abajo. Al hacer girar R en torno al eje de giro, bueno, se genera una capa cilíndrica que se le llama, ¿no? Por eso se llama de las capas cilíndricas. Se genera una capa cilíndrica. Cilíndrica. Cuyo volumen es, ¿cuál será el volumen? Es, bueno, mira, vamos a colocar aquí. Porque si lo hago girar, ¿cierto? Bueno, de repente hasta por aquí. A ver si lo hacemos así. De repente se va a encontrar por aquí, ¿no? No me va a quedar muy bonito, pero bueno. Entonces se va a generar ahí. El otro está por acá, ¿viste? No quiero hacer tanta raya porque si no, no se va a notar bien. Entonces, ¿qué es lo que sería? Una especie de tubo. Una capa cilíndrica sería una especie de tubo, ¿no? Piensen ustedes en un confort. Un tubo que tiene un espesor. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de esa capa? ¿No? De ese tubo con espesor. ¿Cómo lo calcularían? Bueno, va a ser volumen del cilindro mayor, volumen cilindro mayor, menos volumen cilindro menor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculamos volumen de un cilindro? Si tengo un cilindro, ¿sí? Que tiene radio R y altura H y radio R aquí. El volumen de ese cilindro va a ser el área de sección transversal pi R cuadrado por la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el volumen del cilindro mayor? Habría que identificar, bueno, la altura es H, todas tienen H la altura. Habría que identificar el radio. ¿Y cuál es el radio del cilindro mayor? Bueno, vamos a escribir aquí. Va a ser pi veces. ¿Cuál sería el radio del cilindro mayor? Porque tendríamos que moverlo desde aquí. Tendríamos que moverlo desde aquí hasta llegar acá, ¿no? Cilindro mayor hasta acá.
Entonces tendríamos que calcular ese radio. Pi r cuadrado. ¿Y ese radio cuánto mide? Según según los datos dados, esos datos que están dados aquí, ¿cuál será el radio? Bueno, si te das P más cuenta, W medio. P más W medio. W medio. Claro, justamente. Gracias. Exactamente. Entonces tendría que colocar aquí P más W medio. Y sería al cuadrado, que es radio. Por la altura, bueno, la altura mide H. Bien. Menos, ahora vamos a calcular el radio del cilindro menor. Pi veces, ¿cuál será el radio del cilindro menor? Si ustedes lo miran ahí. El cilindro menor debería ser, a ver qué color le puedo pintar. Azul. El menor debería ser la distancia desde aquí hasta aquí nomás. Entonces, ¿cuál será ese radio? Y está en azul. En términos de P esto, menos W medio. claro, porque a P la distancia de aquí a aquí es P y le quita W medio, justamente. Muy bien. Entonces a P le quita W medio. Por la altura, ¿no? Esto va al cuadrado por la altura. Bueno, hay que sacar la cuenta. Entonces puedes sacar tu factor común pi por h y tendríamos un P más W medio al cuadrado menos P menos W medio al cuadrado. ¿Cierto? Y tú desarrollas los cuadrados de binomio y ves lo que te sale, ¿no? Entonces, sigamos aquí. Bueno, sigamos, ya. Entonces va a ser igual. Que esta formulita la vamos a necesitar. Entonces te da pi por h. Desarrollamos los cuadrados de binomio. Entonces te queda el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más PW, más el cuadrado del segundo. Después menos, ¿cierto? Desarrollar el cuadrado binomio, cuadrado del primer término, menos el doble producto, P por W, más el cuadrado del segundo término, W cuadrado cuarto. Simplificamos algunas cosas, pi por h, p cuadrado, más pw, más w cuadrado cuarto, menos p cuadrado, más pw, menos w cuadrado cuarto. ¿Qué se cancela? Ese p cuadrado con ese. Ese se cancela con ese. Y estos dos se van a sumar nomás. Así que va a ser igual a 2, vamos a escribirlo así, 2pi por p por w, por h por w. O sea, ¿qué es lo que va a hacer esto? 2pi, ahí tendríamos p que es radio medio, h que sería la altura, y w sería el espesor. Entonces ese sería el volumen de la capa cilíndrica. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Por lo siguiente.
Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Ya, entonces, supongamos, más generalmente. Más generalmente. Más generalmente. Vamos a considerar una función, sea f, que va a dar un intervalo a b en R. Una función continua. Una función continua. No, a ver, suponte tú. Ya una función continua, cualquiera. Vamos a considerar, pensemos una función así. Llámale esta a la función. No sé si voy a alcanzar a hacerlo, ese es mi problema. Este es A y este es B. Y esto funciona. Y esa región, llámale R a esa región, gira en torno a una recta, llámale tú una recta que estuviera por aquí, por ejemplo. En torno a esa recta. Entonces la región R gira en torno a esa recta vertical. Entonces uno quisiera calcular el volumen de ese sólido. Entonces para ello vamos a considerar un pequeño rectángulo infinitesimal. Mira, vamos a considerarlo aquí. Lo voy a llegar. Voy a colocarlo así. Voy a colocarlo con rojo ya. Entonces tengo ese puntito aquí. Considero ese rectángulo infinitesimal. Piensa tú que es chiquitito el rectángulo. Estoy agrandando para que se den cuenta, ¿no? Entonces, la altura de ese rectángulo, la altura va de aquí a aquí. Vamos a suponer que es positiva, ¿no? La altura es h, que depende de x. En este caso, tendría que ser igual a la función. Y aquí está el espesor. Llámalo tú el espesor en este caso. Va a ser un dx o delta x. Llamémosle dx, el espesor. Y esta distancia de aquí a aquí le vamos a llamar p de x. Llamémosle p de x. Entonces, este va a ser el centro del rectángulo. Este tiene que ser, este de aquí tendría que ser x, no queda otra. Ahí va a ser x. Entonces, al hacer girar la región R en torno a la recta L, entonces se genera un sólido. Ahora, si tú tomas este pequeño sólido que está aquí, este pequeño triangulito, y llámale a ese un elemento de área, un dr, entonces se tiene lo siguiente. Al hacer girar, vamos a escribir aquí, al hacer girar
R en torno de la recta L se genera un sólido S. ¿Ya? Ahora bien, si tú tomas ese pequeño rectángulo que estamos acá, por la parte anterior, por lo anterior, el volumen que se genera al formar la capa cilíndrica está dado por esta expresión. Esto. Entonces, el elemento de volumen, llamémosle ds, el elemento de volumen, el ds se llama elemento de volumen. El elemento de volumen va a ser el que se genera al hacer girar esta región que está aquí, esta que está achurada. Entonces, en este caso, el ds, va a ser seguro que tenemos aquí, va a ser 2pi por p de x, digamos, depende de x, por la altura h, llamémosle h la altura nomás, h de x, por el espesor w. Acuérdate que lo que era el espesor w era la longitud del rectángulo, este de acá, w. En este caso la longitud va a ser de x. Por lo tanto, el volumen, si tú quieres calcular el volumen de ese sólido que se genera al hacer girar esa región en torno a la recta L, habría que integrar. ¿Cierto? Entonces, el volumen de ese estaría dado por esa integral 2pi veces la integral de a hasta b de p de x por h de x por dx. ¿Ok? Entonces es una formulita que hay que tenerla presente. Bueno, alcanza a hacer ejercicio, ¿eh? Por lo menos lo voy a volver a mirar la mañana. Estaba por eso. Entonces el eje X, eje Y. Ahora, en particular, si la recta L coincide con el eje Y, entonces P de X sería X, ¿no? En particular podríamos hacer aquí. En particular. Si L es el eje X, el eje Y, perdón, y la altura corresponde a la función, entonces el volumen que se genera va a ser 2pi veces la integral de a hasta b. Bueno, hay que mirar qué es lo que... Miren aquí. Que P de X, ¿qué es lo que va a hacer P de X? P de X va a ser la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo. Pero el punto medio aquí, de aquí a aquí hay una X unidad. Entonces, esa L coincide con el eje Y. Por lo tanto, P de X tiene que ser igual a X, ¿no? Porque si yo lo hago girar en torno al eje de la Y, la distancia del eje Y al punto medio del rectángulo se llama X. Y la altura, según lo que tenemos aquí, la altura sería h de x. Entonces, el volumen que se genera va a ser, por esta región, aquí va a ser x, y va a ser f de x de x. Eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa forma? Va a ser el volumen que se genera, el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región R,
en torno al eje Y. Y fíjate que el elemento en este caso, el elemento es paralelo al eje de giro, distinto al caso anterior. Entonces esta formulita indica eso. Ese va a ser el volumen que se genera al hacer girar la región R en torno al eje Y. Es importante, el eje Y. Y lo otro importante, que no lo voy a escribir, lo voy a escribir mañana, que el elemento rectangular que aparece ahí, que yo lo escribí en grande, es paralelo al eje de giro. Pero la forma más general sería esta. Esta de ahí. Ya, mañana vamos a hacer ejercicio, cómo se aplica esto, porque no alcanzamos ahora. Hay variantes que hay que mirarlas. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Así que los vemos, chiquillos. Voy a dejar de grabar. Chao, profe, que esté bien. Chao, que le vaya bien. Mm.